A lo largo de los siglos, la Iglesia de Jesucristo ha enfrentado enemigos de muchas clases, persecuciones externas, herejías doctrinales, gobiernos opresores, pero uno de los peligros más sutiles y devastadores ha venido desde dentro de la Iglesia: la falsa fe. No hablamos aquí de ateos paganos, sino de personas que han estado dentro de la comunidad de creyentes, hombres y mujeres que profesaron creer, que participaron en la vida de la iglesia, que tal vez enseñaron, sirvieron, lideraron, hicieron misiones, pero que nunca nacieron de nuevo. Uno piensa, por ejemplo, en Judas Iscariote, quien siguió a Jesús por 3 años, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, fue enviado a predicar, pero su corazón nunca fue transformado. Su fe era una fe falsa. O más adelante en la historia, durante los tiempos de la Reforma, muchos líderes religiosos enseñaban una doctrina vacía, sin el poder del Evangelio, buscando enriquecerse o controlar a otros bajo apariencia de piedad. Incluso en tiempos más recientes, hemos visto figuras públicas que por años parecían hombres de fe, hombres piadosos, hombres de Dios, pero que después se reveló que todo había sido una fachada, una imitación del cristianismo sin Cristo. Y esto es no únicamente de la historia pasada, hoy también sucede. Hay quienes están en las iglesias, cantan alabanzas, participan en actividades, hacen misiones, incluso ocupan cargos, pero si sus motivaciones, afectos y su vida no están rendidas a Cristo, esa fe no es más que una ilusión muy peligrosa. Esta realidad debe llevarnos a la reflexión y al temor a Dios. Escuche con atención. No es solamente reflexionar, sino también llevarnos al temor a Dios. El Señor Jesús mismo lo advirtió así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, y escuche que no dice algunos, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Mateo 7, 21 al 23. En el pasaje de hoy, en Hechos 8, desde el 9 al 25, veremos el caso de Simón el Mago, un hombre que aparentemente creyó, que fue bautizado y se unió a la comunidad de fe, pero que tenía una fe falsa. Este texto nos confronta con la verdad incómoda, pero necesaria, de que no toda fe es verdadera fe. No toda fe es verdadera fe. Y por eso debemos preguntarnos con mucha humildad, ¿cómo es mi fe? ¿Es auténtica o es una imitación? ¿Amo a Cristo o solo lo uso? En esta serie de mensajes en Hechos, estamos viendo el poder de Dios manifestado en la vida de la iglesia por medio del Espíritu Santo para llevar el evangelio de la salvación por todo el mundo. Los discípulos han estado enfrentando todo tipo de oposición, empezando con amenazas,
pasando por cárcel, azote, muerte de un gran predicador y una feroz persecución que dispersó a los hermanos a las regiones de Judea y Samaria. La semana pasada vimos cómo Dios usa la persecución como su instrumento para el avance de la misión. Dios, mis hermanos, tiene un plan que Él ha trazado y que nada lo puede frustrar. Dios es un rey soberano. Saulo quería destruir la iglesia, él quería acabar el cristianismo y solo logró esparcirlo. Me acuerda la frase de Éxodo capítulo 1, que dice acerca de los hijos de Israel cuando se levantó este faraón, este rey que no conocía a José, que dice la frase allí: y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Esto fue lo que pasó aquí. Hermanos, fue como un viento, como un aire que sopla las brasas. En lugar de extinguir el fuego, lo que hace es encenderlo más. Hasta hace una semana, yo todavía no había decidido cuál iba a ser increíblemente, el título de la serie completa. Acostumbramos a ponerle un título a la serie en general. Y observando con detenimiento el domingo pasado, meditando en todo esto, el Señor puso en mi corazón ver la realidad de que Él es un Dios indetenible. Así que la serie va a tener este título: Indetenible. Porque usted ve que eso planteado en el capítulo 1 de recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en toda Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que se va cumpliendo a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todos los impedimentos y peligros. Nada puede frustrar ni detener el plan de Dios. De hecho, usted quiere ver algo, mire el último versículo de Hechos capítulo 28 y versículo 31. Voy a leer el 30 porque el 31 está unido al 30. Dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en una habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Ahí está. Indetenible, por si quiere guardar el título de la serie en general. Nuestro Señor Jesucristo es imparable en su obra. En esta ocasión, considerando Hechos capítulo 8, como ya hemos citado, se ve otro ataque del enemigo intentando dañar la obra de Dios, en esta ocasión también desde adentro, pero usando su arma favorita. ¿Sabe usted cuál es el arma favorita del enemigo, es decir, de Satanás? El engaño, la mentira. De hecho, Jesús dice, cuando él habla mentira, de eso yo hablo, dice Jesús en Juan 8, porque es mentiroso y padre de mentira. La verdad del Evangelio llegó a Samaria por medio de uno de los 7 hermanos que fue escogido para la labor de distribuir alimentos para las hermanas viudas de los griegos. Y este hombre llamado Felipe es el que Dios soberanamente mueve, fruto de la persecución, desde Jerusalén a Samaria. Recuerde que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Okay? Así que Felipe llega a Samaria, pero él no fue la única persona que salió de Jerusalén. Vimos en el capítulo 8 que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Pero quiero llamar la atención de ustedes, mis hermanos, porque estos hermanos no fueron por el camino llorando ni quejándose.
¿Qué dice el versículo número 4? Que iban predicando la palabra. Espérese, pastor. Vamos a hacer un review. Esta gente vivía en Jerusalén. Esta gente estaba experimentando la obra de Dios, muchos milagros, muchas conversiones. Nadie tenía necesidad, porque si había una necesidad, el que tenía más vendía una propiedad, la traía a los pies de los apóstoles, se distribuía entre todos y todo el mundo estaba bien. Esto era una sociedad perfecta. Estos están contentos porque todos los días están recibiendo la palabra de Dios por medio de la predicación de los apóstoles, están en oración continuamente. Y ahora usted me está diciendo que esa gente de un día para el otro ya no tiene casa, ya no tiene una cama donde dormir, ya no tiene un trabajo, ya no tiene dónde llevar a los niños a la escuela o al colegio. Y no se fueron quejando, sino que estaban predicando la palabra. Sí, eso es lo que el texto dice, por si usted me estaba preguntando. El Señor, mis hermanos, es prioridad. Y Cristo es todo lo que nosotros tenemos y necesitamos. Recuerda la serie pasada en Colosenses. Cristo más nada es igual a todo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Por eso esta gente, aunque ese resto de cosas que disfrutaron un tiempo en Jerusalén y ya no la tenían, no les impidió compartir la palabra a los samaritanos. Felipe en Samaria, mis hermanos, predicaba a Cristo. Él no predicaba señales, no predicaba milagros, no daba profecías, declaraba palabra, bajaba remas. Felipe predicaba a Cristo. Y aunque él hacía sus milagros, él estaba centrado en predicar a Cristo, porque recuerden que las señales y los milagros simplemente apuntan hacia el Señor. Los milagros y las señales tienen la función de confirmar en un sentido al mensajero y el mensaje. Recuerde lo que dijo a propósito de Nico, que está aquí. Nicodemo le dice a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Y por qué? Porque las señales que tú haces no las harías si Dios no está contigo. O sea, las señales confirman que viene de parte de Dios. Queridos, Felipe allá predica a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 8 de Hechos 8. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Gran regocijo. Y cuando vamos al final de este capítulo, dice que el etíope, que lo veremos si Dios lo permite la semana que viene, el etíope eunuco se fue gozoso su camino. ¿Y cómo no se va a ir gozoso cuando encuentra a la fuente de todo gozo, al autor de la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida? Sin embargo, estos peros siempre chocan, ¿no? En medio de este gran avivamiento en Samaria, de esta tremenda obra poderosa de Dios por medio de este sencillo hombre llamado Felipe, aparece un personaje que ejemplifica que no todo el que profesa creer es realmente salvo. Repito, aparece este personaje llamado Simón, que ejemplifica que no todo el que profesa creer es realmente salvo. Ponga las orejas así, vea. ¿Te oye? Ponga las orejas así. Usaremos el caso de Simón para ver las características de una falsa fe. De eso hablaremos. O una fe falsa, como usted quiera ponerlo. Ese es el título del mensaje esta mañana. Una fe falsa. Veremos 4 cosas. En primer lugar, una fe falsa se caracteriza porque se enfoca en el yo. En segundo lugar, se enfoca en lo externo. En tercer lugar, busca satisfacer su deseo de grandeza, que tiene mucha relación con el primer punto, y no ve su necesidad de arrepentimiento.
Vamos paso a paso. Punto número 1. Una fe falsa se enfoca en el yo. Mira el versículo 9 hasta el 11. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Qué interesante es. Un gran personaje quería ser, o pretendía que era. Verso 10, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con artes mágicas. Lucas nos describe a Simón como un mago. Y un mago, mis hermanos, era una persona que lamentablemente en muchos casos recurría al mundo espiritual, y usted sabe que los demonios son los que están detrás de todo eso, para hacer sus encantamientos, para adivinar, para cosas como la astrología y todo ese tipo de cosas. Ustedes recordarán en el capítulo 16, o lo veremos si Dios quiere, una joven que adivinaba. Bueno, este era un mago, a lo mejor sacaba del sombrero, sacaba un conejo, o sacaba un sombrero de un conejo, porque eso es más difícil. Era un mago, era un hombre que captaba la atención de la gente, estaban fijos en él. ¡Wow! Este es el gran poder de Dios. Muy probablemente una autodesignación de Simón. Quiero decir, no creo que fue que la gente se le ocurrió, a lo mejor él decía, este es el gran poder de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9. Aquí hay una prohibición al respecto de este tema de la magia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni que practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos. O sea, si usted conoce una gente así, o si usted es uno de esos que lo hace, ya usted sabe lo que la palabra le está diciendo. Dios no está a favor de ese asunto. Si a usted le gusta consultar las cartas, leer la taza, el horóscopo, todo eso disparate, usted está consultando el mundo espiritual, algo que Dios ha prohibido muy, muy explícitamente en su palabra. Y estamos viendo aquí Deuteronomio 18. Y dice además el Señor, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Y miren, hermanos, ¿por qué una fe falsa se enfoca en el yo, se enfoca en sí mismo? Porque Simón no creo que ignorara estas cosas, como samaritano al fin, que tenían a Moisés. Lo que sí, hermanos, sabemos es que Simón le importaba más su propia vida y su propia reputación, su fama, que lo que Dios había dicho. Una fe falsa, mis hermanos, tiene un concepto equivocado de sí mismo y tiene un concepto equivocado de Dios. Dios dice que eso no debe hacerse. ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que Dios dice? Yo soy Dios, yo puedo tomar mis propias decisiones. ¿Se acuerdan del arma que la serpiente le trajo a Adán y a Eva en el huerto del Edén? No, eso no es verdad, que si ustedes comen del árbol van a morir. No, porque lo que va a pasar es que ustedes serán como Dios. Ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Aquí está Simón tomando sus decisiones. Dios ha dicho no, pero yo digo sí. Eso hace una fe falsa. Es una fe que no se somete a la palabra de Dios. Es una persona que toma las decisiones porque Él lo dice. Porque a mí me gusta así. Y a mí nadie tiene que bajarme línea, como dicen los dominicanos.
Mi nene tiene que decirme cómo debo hacer las cosas. Simón pretendía ser un personaje grande. Y posiblemente, hermanos, como ya decía, era él quien decía, este es el gran poder de Dios. Quiero llamar su atención a la palabra asombrados, porque aparece mucho. Si usted tiene la Reina Valera, dice atónitos. Pero esta palabra que aparece asombrados aquí, y luego aparece en el versículo número 13, refiriéndose a que Simón estaba atónito con los milagros que hacía Felipe. Esa es la mismísima palabra en el idioma original, que significa engañado, para que usted sepa. Simón tenía a la gente engañada, y luego veremos en el capítulo 3, él mismo estaba engañado. Él hacía creer a la gente de Samaria que él era alguien especial. Hermanos, y eso no es lo que caracteriza a muchos personajes, ¿verdad?, que se creen grandes el día de hoy, que son gente especial. Estos falsos que están tratando de llamar la atención de la gente hacia sí mismos, que hacen un culto al yo, al ungido de Jehová, al apóstol, al profeta, al serafín, al querubín. Me hizo acordar el foro, ¿no? Ellos que desean ser admirados, desean ser proclamados, desean ser alabados, desean ser el centro de atención y de adoración en la iglesia. Quieren llamar la atención de otros pretendiendo ser alguien especial o que posee algo especial. Una persona que se enfoca en sí misma, en lo que quiere, en lo que necesita, en lo que se merece. Yo me lo merezco, es una frase muy popular ahora. Eso caracteriza una fe falsa. Yo le dije, prenda la oreja así, ¿verdad? Póngala así. Porque si esto nos está describiendo, entonces debemos examinar si nosotros tenemos una fe falsa. Si somos de esos que nos enfocamos tanto en nosotros mismos, queremos lograr esto. Quiero alcanzar esto que supuestamente necesito porque yo me lo merezco. Esto por definición es impiedad. Es vivir como si Dios no existiera. Un cristiano dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Un verdadero cristiano dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pero el que tiene una fe falsa, para él, el vivir no es Cristo. El vivir es otras cosas. Y póngale ahí el nombre que quiera, no es Cristo. Y el morir es un terror. Porque hay que vivir la vida y gozarla, porque ya la muerte, puntos suspensivos. Simón tenía delirios de grandeza, como muchos hoy. Eso es lo que la psicología humanista promueve. La autoestima, el tener un más alto, elevado de sí que el que debe tener. Otra prohibición de la Escritura, en Romanos 12:2. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada quien empiece a decir con cordura. Pero esta idea humanista hoy, esta psicología, ¿no?, que tú tienes que darte lugar a ti mismo, darte importancia a ti mismo, cuidarte a ti mismo, ámate a ti mismo, porque si no, no podrás amar al prójimo. Eso puede sonar como usted quiera, pero es narcisismo. Eso no es para nada sano. Estos que dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo, y por si acaso en el cuarto también. No, porque ¿cómo yo me voy a dedicar a cuidar a esa persona? Yo tengo que darme mi espacio. Eso caracteriza una fe falsa. Eso es lo que promueve este mundo. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 27?
que el buscar la propia gloria no es gloria. O sea que eso es vanidad. Eso es como un barril sin fondo. La gente tiende a seguir a los que son así. ¿Se da cuenta? Todo el que sale y que se hace pasar por un gran personaje, y ahora los medios de comunicación se hacen eco y se prolifera este tipo de personas. Estos que son seguros de sí mismos, los auténticos, yo soy único. Esas personalidades, ¿no? Por eso en Samaria le prestaban atención a Simón. Simón era ese personaje ahí. Me voy a guardar los nombres que me están llegando a la cabeza ahora mismo. Que el Señor reprenda el diablo. Eso indica, mis hermanos, la necesidad que la gente tiene internamente. Le prestaban atención a Simón haciendo sus artes mágicas. Hay un vacío interno en todos los seres humanos que intentan llenar con muchas cosas. Simón intentaba llenar este vacío atrayendo a la gente a sí mismo, y la gente intentaba llenar su vacío cayéndole atrás a Simón y prestándole atención. Ambos andaban detrás de la misma cosa. Alguien que les asombre, alguien que les entretenga. Wow, a propósito de entretenimiento, ¿cuánto entretenimiento hoy? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Cuidado, porque una fe falsa es una fe entretenida. En las cosas que perecen, usted puede estar entretenido en Cristo, si se le puede llamar así a esto. Ahora, mis hermanos, esto es lo que Simón era. Era un mago. Y buscaba gloria para sí mismo. Pero el pasaje nos marca un contraste. Mire el versículo número 12 ahora. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Llegó el Evangelio a Samaria, el único que sacia la sed del ser humano. El Evangelio es el único que llena el vacío existencial de todo ser que vive. El Evangelio que ya te deja libre de estar consumiendo sustancias para sentirte gozoso, oyendo de fiesta, de party en party, porque ya la gente ahora es party que le llaman. Cuando era la pandemia era el teteo. Andar de todos esos líos, ¿no? Para sentirse alguien. El Evangelio llegó a Samaria y libertó a estas personas, llenó plenamente sus corazones. Ahora el poder de Cristo se empieza a manifestar en Samaria a través de la predicación del Evangelio. No a través de los milagros, a través de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, mis hermanos, nos destrona, deponiendo el orgullo que hay en nosotros, recordándonos que lo único que somos es pecadores merecedores del infierno. Eso es lo que hace el Evangelio. Depone el yo de la fe falsa, lo destrona y nos recuerda: usted lo único que merece es el infierno, la condenación. Y esto no queremos escucharlo, pero esto es necesario. El Evangelio coloca a Cristo en el trono de nuestra vida, y ahora Él es quien busca nuestro ser promover y quien busca nuestra vida admirar, servir y adorar. Sin embargo, ¿qué más hace una fe falsa cuando ve estas cosas? En segundo lugar, se enfoca en lo externo. Ahí está Felipe, está predicando la palabra, hay milagros. ¿En qué se enfocó Simón? Mire el versículo número 13 nuevamente. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe,
y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Felipe, mis hermanos, manifestó creer. Felipe hasta se bautizó, ¿se dio cuenta? A los que dicen que el que se bautiza ya es salvo, Felipe se bautizó. Y además Felipe era un discípulo Simón. Yo estaba diciendo Felipe, Simón manifestó creer. Déjeme dar la vuelta para atrás la cinta. Borre eso ahí en la edición. Simón manifestó creer, se bautizó y hasta se volvió un discípulo de Felipe. Andaba detrás de Felipe, para arriba y para abajo. No le sacaba, como decimos, ni el pie ni la pisada. Ahora, hizo todo esto porque era lo que se requería, ¿no? Yo creo. Hay que bautizarse, bueno, pues yo me bautizo. Y te caigo atrás, no hay problema. Así hay muchos hoy que pueden estar aquí sentados, que han manifestado creer en Jesús y que dicen que creen, que se han bautizado, que a lo mejor se nos ha pasado en el filtro que tiene la iglesia de un tiempo, de clases de membresía, de entrevistas, de testimonios públicos, de un tiempo que la iglesia lo analice. Se han colado en la membresía aquí falsos creyentes. Eso es una posibilidad que no puede descartarse. Y ahí están estas personas camino a la condenación eterna, con todo externamente bien hecho. Manifiesta creer, está bautizado, forma parte de una iglesia, tiene un ministerio. Cuidado, mis hermanos, también cuando usted esté predicando la palabra, especialmente los grupos misioneros tienen esta tendencia. Y no me refiero solo a norteamericanos, los grupos misioneros dominicanos también hacen lo mismo. Van a un sitio, predican la palabra y vienen y dicen, 10 personas se salvaron, nacieron de nuevo. Y la pregunta, ¿y cómo usted lo sabe? ¿Quién puede saber eso? Felipe no sabía que Simón era un impío. ¿Lo vio? No lo sabía. Así que mucho cuidado cuando nosotros tomamos a la ligera esto de darle seguridad de salvación a una persona. Usted levantó la mano, hizo la oración, pues usted es salvo, y ya lo anotamos ahí en un registro. Se arrepintieron 15 y vamos y lo damos el testimonio en la iglesia. Gloria a Dios, 15 almas para Cristo. Yo me reía cuando estaba en el instituto, el instituto bíblico, porque iba a un viaje de gente a contar testimonio de cuántos se habían arrepentido y sobre todo que venían aquí a este país a hacer ministerio. Y yo decía, oye, los números no me dan. Los números no me dan, porque si es así, no debe haber un solo impío en República Dominicana. Y la verdad no es esa. Cuidado con esa fe que es externa, esa apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. Jesús, mire cómo los trató en el capítulo 2 de Juan, versículo 23. Juan 2, 23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Está viendo lo que está pasando aquí, lo mismo que en Samaria con Simón. Felipe está predicando, hace señales, gente que cree, Simón también se suma y cree. El texto aquí dice que Jesús durante la fiesta en Jerusalén, muchos creyeron en él, en su nombre, al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no creía en ellos. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Van siguiendo la idea? Hay gente que profesa creer, pero Jesús sabe que no son creyentes realmente. Aunque yo no lo sepa, aunque Felipe no supo que Simón era un inconverso, el Señor sí lo sabe. Y el texto de Gálatas 6 sigue diciendo lo mismo.
No se equivoquen, lo estoy parafraseando, porque dice no es rey. No se equivoquen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Simón se enfocó en las señales y los milagros, y John Piper aquí dice una ilustración que me parece útil. No se la escuché a John Piper, se la escuché porque yo no hablo inglés, se la escuché a Sugel Michelin, pero él citó que fue de John Piper, no sé qué decir que fue de John Piper. Para que después no digan Sugel dijo, que el pastor José dijo que fue Sugel, y pues me meten preso a mí por plagio. El pastor John Piper dice acerca de las señales, que había una madre que estaba en la cocina preparando alimentos con su hijo pequeño y de repente se para una ave en la ventana, preciosa. Y la madre quiere que el bebé, el niño, vea también el ave como toda madre. Ay, mira una vaca, mira, mi hijo, mira esa ave, qué linda que está ahí. Y el bebé se quedaba mirando el dedo de la madre. Mira allá, qué bonito. Y mire, yo lo he visto eso con mis hijos. Uno le señala allá y se quedan viendo la mano, el dedo. Eso hizo Felipe. Felipe se quedó viendo el dedo y no vio a quien apuntaba la señal que estaba haciendo. Perdón, Simón se quedó viendo el dedo, otra vez se me cruzan los cables. Eso es el diablo que le está metiendo, ¿no? No, eso es el problema del cerebro, no le echemos la culpa de todo al diablo. Eso sería una fe falsa también, echarle la culpa al diablo de todo. Simón se quedó viendo el dedo y no vio a quien apuntaba el dedo de Felipe, indicándole que Jesús es el autor de los milagros. Y esto, mis hermanos, es lo que ocurre el día de hoy. La gente está distraída. Y la gente anda de iglesia en iglesia buscando señales, buscando milagros. Estos que van buscando profecía, que me digan una palabra, una sanidad, voy a buscar mi liberación a la iglesia. ¿Sabe qué usted está haciendo? Está atendiendo el dedo y no está atendiendo a quien apunta la señal. Y hacer eso es cultivar una fe falsa que conduce a la perdición. Y estas son gente que aunque se le hable de Jesús, aunque se le señale la cruz de Cristo, ellos no pueden mirar para allá porque están enfocados solo en lo externo. Y ni siquiera pueden mirarse a sí mismos para darse cuenta que están engañados, cuando la Escritura dice claramente en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mis hermanos, este es un examen muy prudente, muy juicioso, que nosotros nos examinemos si estamos en la fe. Porque usted no confía que Dios lo salvó. Yo no confío en mí. En Dios sí. Pero debo examinarme si yo estoy en la fe. Y ahorita usted verá cómo suena esto un poquito más duro. Pero la mentira de Simón estaba a punto de ser revelada. Mire el versículo número 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y por qué tuvieron que orar? Bueno, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y atención, Lucas está describiendo lo que ha sucedido, no está diciendo necesariamente que lo bautizaron en el nombre de Jesús, amén, sino yo supongo que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús mandó que se hiciera. No es que está diciendo así textualmente fue que ellos lo hicieron. Se bautizaron en el bautismo que Jesús ordenó. Esta mentira de Simón muestra que una fe falsa busca satisfacer su deseo de grandeza. Porque mire lo que ocurre en el versículo número 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y le dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo.
Discúlpenme que me adelanté un poco. Vuelvo 2 pasos atrás, porque quiero señalar que cuando en Jerusalén se escuchó que en Samaria la gente estaba creyendo y había gran gozo, había un gran mover del Espíritu Santo y muchas señales, mandaron a comprobar, ¿verdad? Manden los apóstoles, vamos a ver qué está pasando allí en Samaria. ¿Y a quiénes enviaron? El texto dice que a Pedro y a Juan. Muy interesante que enviaron a estos dos, especialmente a Juan. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Para que se dé cuenta por qué yo me asombro de que enviaran a Juan. Lucas 9:51, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. O sea, está para Jerusalén y ahora que quiere entrar aquí con nosotros los samaritanos. Dígale que no. Recuerden que judíos y samaritanos no se llevaban. Acuérdense que hay una barrera aquí, cultural. Entonces, ¿qué hizo Juancito, el apóstol, el discípulo del amor? ¿Qué hizo Juan y su buen hermano Jacobo? Mire que dice el siguiente versículo. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, déjenme parafrasear esto. Señor, ¿tú te acuerdas cuando vinieron los comandantes de parte del rey a donde Elías y le dijeron: varón de Dios? Y Elías le dijo: si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. ¿Usted se acuerda de esto, maestro? ¿Verdad que usted se acuerda? Sí. ¿Y usted se acuerda cuando él hizo que bajara fuego del cielo también para que consumiera el becerro y demás? Sí. ¿Qué te parece si hacemos lo mismo? Una oracióncita así para que se lleve a todos esos samaritanos. Wow, o sea, usar al Señor para cometer un crimen simplemente por orgullo. Ustedes no quieren que entremos, pues vamos a matarlos a todos. A ese Juan es que la iglesia decide: Juan, tienes que ir a Samaria. Para que tú ores, para que baje fuego del cielo. Sí, pero no para que los consuma, sino para que los salve. El fuego del Espíritu Santo, de salvación para ellos. Miren el sentido del humor de Dios, ¿no? Y allí está Juan junto con Pedro, dos de los, digamos así, del círculo más cercano de Jesús, principales apóstoles, pastores allí en Jerusalén, quienes confirman que efectivamente lo que estaba pasando allí en Samaria era la obra de Dios, porque ellos fueron testigos de lo que pasó en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cómo nace la iglesia, cómo crece la iglesia allí el día de Pentecostés. Así que ellos están viendo algo especial allí en Samaria, oran por ellos, le imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. No me pregunten cómo se daban cuenta que el Espíritu vino, porque el texto no lo dice. Debemos intuir o asumir o inferir por otros pasajes que tal vez hablaban en lengua o tal vez aparecía la llamita de fuego arriba, porque es lo que aparece en Hechos 2, es lo que aparece después en Hechos 10 y en Hechos 19. Entonces podemos hacer ese tipo de inferencia, pero el texto no dice qué era la señal que identificaba que ya había venido sobre ellos el Espíritu Santo cuando les impusieron las manos. Lo cierto es que era evidente, porque Simón se da cuenta: wow, esta maña sí está buena, es más poderosa que la mía. Óyeme, vengan acá. Y sacó un bejote de cuarto. Denme eso, miren, le doy todo lo que ustedes quieran. ¿Qué quería Simón? ¿Realmente Simón estaba interesado en que la gente recibiera el Espíritu Santo, en la salvación de la gente? ¿O Simón no ha cambiado nada y quiere ser el mismo gran personaje que atrae a la gente hacia él? Y ahora sí, para decir: este es el gran poder de Dios. Porque evidentemente el Espíritu Santo es el gran poder de Dios. Cuando Pedro se entera de este asunto, mis hermanos, miren que la fe es falsa. Entonces lo que hace, como estábamos diciendo, es que busca satisfacer sus deseos de grandeza. Cuando Pedro escucha esto,
le dice en el versículo número 20, entonces Pedro le contestó, que tu plata o tu dinero perezca contigo. Hay un traductor de la Biblia que parafrasea esto un poco y dice que tu dinero y tú se vayan al infierno juntos. Porque es en esencia lo que está diciendo Pedro aquí. Que tú y tu dinero perezcan, que se mueran, que se vayan al infierno. ¿Y por qué esa palabra tan dura, Pedro? Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, déjame lavarte los pies? Maestro, no me lavarás los pies. Ah, pues si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Ah, no, pues si es así, lávame no solo los pies, sino la cabeza y el cuerpo, vayan. Pero él está diciendo, no tienes parte, tú no tienes comunión con nosotros, no eres un cristiano. Ningún cristiano piensa que puede obtener el poder de Dios, el favor de Dios por sus obras, por sus méritos, ni mucho menos por su dinero, como si Dios necesitara de algo. La palabra de Dios dice que su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Búsquelo ahí en Proverbios 18:1. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Bueno, de esta historia y de este personaje es que sale el término simonía, no sé si lo he escuchado. Y la simonía no es más que comprar o vender bienes espirituales, como los sacramentos o los cargos eclesiásticos, vender eso a cambio de dinero o por otros bienes temporales. Muchos llamados ministros y pastores y apóstoles proclaman tener una unción especial que más nadie tiene según ellos, un poder para hacer caer a la gente con solamente mirarlos, un poder que ellos le confieren a otros como dones espirituales. Escuche bien, son falsos. El que usted ve haciendo eso es un falso. Mire cómo lo dice 2 de Pedro, capítulo 2. Porque tal vez usted piensa que es una exageración mía y un invento. Y como debemos demostrar todo por las Escrituras, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en los engaños mientras banquetean con ustedes. Están dentro de ustedes, pero son unos impíos. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Verso 15, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, que por dinero también, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los bienes o de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción. Esa es la realidad de una fe falsa. Queridos hermanos, cuidado. Hay muchos que están proclamando ser uno que es grande y son famosos, y sus iglesias son 20,000 veces más grandes que esta. ¿Qué busca usted en el cristianismo? Bendiciones, fama, liberación, salud. Es típico ver a una gente que viene a la iglesia porque tiene un problema e inmediatamente se resuelve por la oración o por la ayuda de los hermanos. Si te he visto ni me acuerdo. Está buscando reconocimiento, está buscando influencia,
Esto es evidencia de una fe falsa. Mis hermanos, la confrontación es necesaria. Si estamos ciegos a nosotros mismos y a nuestros pecados, es necesario que alguien nos confronte. Puede sonar duro como se lo dijo Simón, pero ¿sabe una cosa? Simón Pedro, le estaba diciendo a Simón el mago, yo te estoy diciendo esto para que tú veas tu pecado y para que tú clames a aquel que te puede dar libertad. Arrepiéntete de esta tu maldad. Es un llamado al arrepentimiento. No es te condeno y te vas al infierno. No, arrepiéntete. Hay esperanza para Simón. Hay esperanza para el que tiene una fe falsa. Mis hermanos, en último lugar, el que tiene una fe falsa no se da cuenta de su necesidad de arrepentimiento. No la ve. Simón no se dio cuenta de la maldad de su pecado. No fue como José que dijo, ¿cómo haría yo este gran mal? Pecando contra Dios. Era un falso creyente, no tenía ningún temor de Dios. ¿Sabe qué tenía temor Simón? A las consecuencias. Mire cómo dice el verso 24. Pero Simón respondiendo, rueguen ustedes por mí. O sea, lo mandaron a orar, a rogarle al Señor, y él está buscando que ahora un intercesor, un intermediario, ruega por mí ante, ¿cómo se llama? Ruega por nosotros los pecadores, ruega por mí este pecador. No, ora tú, porque Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él, a ese oye. Te acaban de decir que estás en un serio problema. Miren las descripciones de un no creyente. Dice aquí, un corazón que no es recto. Hay maldad. Dice aquí también que veo que está en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Rueguen ustedes por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. O sea, no es para que Dios me perdone, no. Rueguen por mí para que Dios me dé el don de arrepentimiento. No, a mí no me importa cómo Dios se haya sentido ofendido. A mí me importa que Él me baje fuego, eso sí. Déjeme preguntarle, mi hermano, ¿teme usted pecar a Dios cuando nadie lo está viendo? Porque tenemos más miedo cuando nos ven porque sabemos lo que puede pasar. Eso no es temor de Dios. Eso es temor al hombre, en todo caso. Hermano, si el Señor, en un caso hipotético, nos dijera, mira, tú puedes pecar y yo voy a retirar las consecuencias, no te va a pasar nada por pecar. ¿Seguiríamos igual ese camino? ¿Pecaríamos? O simplemente por temor a Dios, por amor a Él. Y el Señor, es que aunque las consecuencias no estén, yo no quiero ofenderte. No quiero pecar contra ti. Alguien dijo una vez, porque Simón sigue todavía aquí en la iglesia. Alguien dijo una vez que es terrible irse al infierno desde las filas de la iglesia. Es terrible eso. Aquí hay gente que escucha la palabra una y otra vez. Es terrible irse al infierno así. Gente que dirá en aquel día, Señor, Señor, no, mira, no te conozco, apártate. Pero es horrendo irse al infierno desde el púlpito. Esta es la palabra de Dios de doble filo, que no es solamente para los que escuchan, es para que predica también. Ruego al Señor que Él me dé arrepentimiento de mi pecado, no solamente la habilidad de confesarlo, sino de arrepentirme de mi pecado. Que es abandonar el pecado, es odiar el pecado, es cambiar mi manera de pensar en cuanto a mí mismo, en cuanto a Dios y en cuanto al pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento y eso es un llamado hoy aquí, mis queridos oyentes. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Esto no es un llamado para que usted se aleje, es un llamado para que usted se arrepienta, para que analicemos nuestros caminos. De hecho, mire que tenemos la Santa Cena. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 llama a que nos examinemos.
para que podamos tener conciencia, mis hermanos. No es que vamos ahora a hacer introspección para ver cuán miserables somos y alejarnos de la mesa. No, es para confesar nuestros pecados delante de Él, sabiendo que ya Él pagó en la cruz por nuestros pecados y participar de la comunión con Él. ¿Usted sabe cómo terminó la historia de Simón el mago? ¿Usted sabe cómo terminó? Nadie lo sabe. Nadie sabe dónde terminará la fe falsa de alguien que está aquí. Nadie sabe cómo terminó Jonás. Eso se queda ahí en punto suspensivo. Analicemos nuestros caminos, queridos hermanos míos. Pidamos al Señor: Señor, revela lo profundo de mi corazón, examina mi bestia y mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El Señor hace este llamado: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Ese es el Dios de esperanza que tenemos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a llegar a sus pies confiadamente.